Responsabilidad contigo y sobre todo para con los demás. Con lo que dices, con lo que escribes, con lo que representas. Esa delgada línea que separa la tolerancia de lo intolerable. Es Voltaire, el último montaje de Juan Mayorga. Bienvenido a Telón y Cuenta Nueva y gracias por estar hoy con nosotros. Al contrario, gracias a vosotros por vuestra compañía. Comenzamos nuestra entrevista con un breve cuestionario. ¿Te animas? Por supuesto. Vamos a ello. Me atrevo. Una película para no olvidar. Yo siempre recuerdo una y otra vez El ladrón de bicicletas de Vittorio De Sica. Un libro que siempre está en tu mesilla. Ahora mismo no está en mi mesilla, debo confesarlo, pero ahora mismo lo que está en mi mesilla es la comedia de Dante Alighieri y el volumen correspondiente de las obras completas de Borges, de los 9 ensayos dantescos. Pero la verdad es que lo que siempre está muy cerca de mí es el Quijote, porque lo tengo además descargado en el teléfono y lo voy leyendo incluso en colas o en el metro. Es una buena forma. Claro. No, y he contado alguna vez que cuando estoy en el metro y voy leyendo, y creo que además el Quijote, cuando ya lo has leído una vez, luego puedes leerlo de forma fragmentaria, ¿no? Porque disfrutas de cada párrafo. Pues cuando uno está leyendo el Quijote en el metro y ve a otra gente mirando su teléfono, pues puede hacerse la ilusión de que el otro está leyendo Ana Karenina y aquel otro está leyendo La Regenta. O sea que es importante para mí tener el Quijote en el metro, en esos ratos, o en esas colas, o en la sala de espera de un médico. Crea una ilusión colectiva. Sí. Un poema al que volver. Un poema al que volver, qué difícil esto. Bueno, a mí me impactaron mucho los poemas los poemas de César Vallejo en mi adolescencia, y una y otra vez vuelven a mi cabeza. Pero sí, porque quiero decir que un poema decisivo son las coplas de don Jorge Manrique. Una canción que forme parte de tu banda sonora. A mí me gusta mucho, por ejemplo, Camino Soria de Gabinete, ¿no? Y también me gusta porque gustan a mi mujer y con ella me han gustado a mí por las canciones de Tom Waits. Un concierto al que fuiste y que te impactó. Pues estuve en un concierto de Gabinete precisamente en mi juventud que me impactó y estuve ahí con un amiguete y mucho lo disfrutamos. Pero también recuerdo otros conciertos en fiestas de pueblo, por ejemplo en fiestas de San Martín de Valdeiglesias. Una obra que viste y tienes completamente grabada en la retina. Alguna vez he contado que para mí fue enorme ir por primera vez al teatro en mi adolescencia y ver a Nuria Espert en la dirección de Jorge Lavelli interpretando a Doña Rosita la soltera. Eso es, yo tengo todavía esa obra clavada como un hacha en mi corazón. Imaginemos que existen unos Reyes Magos de la cultura. ¿Qué les pedirías para la escena teatral madrileña? Para la escena teatral madrileña y por tanto para la sociedad, para la gente de Madrid, porque el teatro es importante para la gente que va al teatro, pero incluso también lo es para la gente que no va al teatro, porque una ciudad y una sociedad con teatro es una sociedad más crítica, más poderosa, más capaz de resistir. Pues les diría que ayudasen a las gentes que abren los teatros, que representan funciones en ellas, ¿no? Siendo muy importante lo que está ocurriendo en la escena madrileña, todavía hay muchos espectáculos que no pueden mostrarse porque no encuentran lugar donde hacerlo o porque no tienen una sostenibilidad. Y hay muchas ideas y muchos proyectos que se quedan en los cajones porque no encuentran
condiciones materiales para realizarse. Yo creo que todo lo que sea ayudar al teatro es ayudar a la sociedad, ayudar a la comunidad, porque el teatro es el lugar donde podemos examinar nuestras vidas e imaginar otras formas de vivir. ¿Cómo definirías teatro? Yo defino el teatro como el lugar como el arte de la reunión y de la imaginación. Por un lado es el arte que se hace en la asamblea, y eso ya de suyo es muy importante, y por otro lado es el arte que depende de la complicidad imaginativa del espectador. El teatro no sucede en el escenario, sino en la imaginación de cada espectador, en la imaginación cómplice de cada espectador. Y por último, ¿cuál es esa pregunta que siempre se te queda por hacer? Hombre, yo tengo muchas preguntas por hacer, ¿no? Permanentemente estoy atravesado por preguntas, y las preguntas que más me afectan y que más me hago cada día se refieren a mi responsabilidad para con los demás, ¿no? Incluso por mi responsabilidad para otros que ya no están en el mundo, y eso tiene que ver con la memoria, ¿no? Y mi responsabilidad para aquellos que todavía no están, y eso tiene que ver, por ejemplo, con el cuidado de este planeta. Pues hasta aquí nuestro cuestionario, y ahora precisamente vamos a ahondar en Voltaire, esta obra que es un texto tuyo, con dirección de Ernesto Caballero, que está en el Teatro Quique San Francisco de Madrid. Hablabas ahora mismo precisamente de tu responsabilidad para con los demás, precisamente de ello habla este texto, ¿verdad? De la responsabilidad que tiene la cultura, de la responsabilidad que tiene el teatro y de la responsabilidad que tienen sus profesionales y, en definitiva, cada uno de nosotros con el resto de la sociedad. Desde luego, y creo que esta es una marca de teatro urgente, ¿no? La pregunta que se hace por el propio quehacer teatral, por qué representar y qué dejar fuera de representación, por su responsabilidad con respecto a los espectadores. Y sí es cierto que es una obra que habla sobre nuestra relación con los demás, porque tiene en su centro una cuestión fundamental, que es la cuestión de la tolerancia, que está vinculada, por supuesto, a la relación que cada uno de nosotros tenemos para con los demás, ¿no? ¿Por qué toleramos, por qué debemos o no tolerar lo que no nos gusta, incluso lo que nos disgusta profundamente, lo que no compartimos, ¿no? ¿Qué importancia tiene la tolerancia en nuestras sociedades, y al mismo tiempo qué importancia tiene reconocer que hay cosas, acciones, frases, discursos que son intolerables? Es muy interesante lo que se plantea, que es precisamente esa pequeña línea que separa la tolerancia de lo intolerable, que posiblemente sea la responsabilidad, ¿no? Me parece, respecto de tolerancia, de la tolerancia y de lo intolerable, no cabe el cálculo, ¿no? Uno tiene que estar atento, observar. No puede haber una respuesta abstracta, me parece, a la cuestión, ¿no? Lo que puede ser tolerable en una situación puede dejar de serlo en otra, ¿no? Y como bien dices, la frontera muchas veces es extraordinariamente borrosa, ¿no? Por ejemplo, todos podemos estar de acuerdo en principio de que hay que defender sin ninguna duda cualquier manifestación, cualquier expresión, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando ese derecho puede herir a algunas personas o incluso ponerlas en peligro? ¿Qué ocurre cuando puede herir a la comunidad misma, ¿no? Ahí se plantean problemas que el teatro no tiene por qué resolver, pero que es necesario que abra, ¿no? Que abra a la interpelación, ¿no? Que interpele con esas cuestiones a la comunidad, a la asamblea, en particular a la asamblea teatral. En cierto momento un personaje dice que el teatro no es un lugar para probar que uno tiene la razón acerca de nada, ¿no?
De lo que se trata es más bien de suspender al espectador ante la pregunta. De hecho, el propio Voltaire decía que los libros más interesantes son los que en los que el lector pone la otra mitad, ¿no? Pues el teatro posiblemente deba buscar lo mismo. Esa frase que he recordado recientemente y que aparece en el programa de mano, que ya no es programa de mano porque es un programa que hay que descargarse en el teléfono, ¿no? Como sabemos, es una de las cosas que han cambiado en estos meses. Y sí es cierto que en el programa de mano citaba esta frase de Voltaire que encontré recientemente en su diccionario filosófico y me parece una frase genial, ¿no? Esta idea de Voltaire de que los mejores libros exigen esa co-creación por parte del espectador. Los mejores libros son aquellos en que el lector pone la mitad. Y es cierto que creo que es una marca de mi teatro y desde luego también del proyecto Teatro Urgente el pedir que el espectador también participe en esa creación, se haga de algún modo responsable de ella. Hablamos de Voltaire, de este filósofo que llevó como línea editorial de su vida precisamente la tolerancia, que tiene el periodo de la Ilustración que sigue siendo tan necesario, ¿no? Y que lo buscamos para arrojar luz en esta sociedad del siglo XXI. Lo miramos con admiración, también con nostalgia, pero por otro lado nos damos cuenta de hasta qué punto el proyecto ilustrado también estaba atravesado por la ingenuidad, ¿no? Este proyecto conforme al cual la fuerza de la razón sería suficiente para ajardinar la selva, para deshacer cualquier conflicto en el marco de un diálogo razonable, se ha revelado insuficiente a la hora de resolver, de construir un marco en el que resolver problemas, conflictos que parecen que llegan a parecer insolubles, ¿no? En todo caso, creo que la ilustración ha de ser permanentemente nuestro horizonte. O sea, debemos una y otra vez procurar, ¿no? que sea la razón la que nos oriente, ¿no? Pero al mismo tiempo debemos ser conscientes de que las razones son interesadas, de que las razones están también atravesadas de emociones, de sentimientos y de que el trabajo del esclarecimiento nunca es suficiente, ¿no? En este sentido, pues leer textos como La paz perpetua de Kant o el diccionario filosófico de Voltaire, ¿no? Pues es necesario, pero al mismo tiempo requiere de nosotros una lectura a sí mismo ilustrada, es decir, a sí mismo crítica. Es cierto que se pone de manifiesto como al final nada es estanco, ¿no? Todo se entremezcla y es muy difícil establecer esos compartimentos que querríamos para facilitar el pensamiento. Claro, bueno, la razón, no hay razón sin memoria y no hay razón sin tiempo, ¿no? Algo sobre lo que hablaba recientemente con un querido amigo filósofo, Carlos Tibot, ¿no? Cuando estamos hablando de la tolerancia, ¿no? Y cuando se dice que es un asunto, es algo que se dice con frecuencia ahora mismo, es que parece que todo el mundo, todo el mundo está preparado, ¿no? Dispuesto a sentirse ofendido por algo, ¿no? Bueno, pues hay que recordar, por otro lado, que cuando uno dice algo también tiene que o defiende argumentos y defiende razones, también tiene que preguntarse citando a los viejos romanos, ¿no? Pues quid prodest, es decir, a quién interesa, al servicio de qué intereses está en ese enunciado y esa acción, y también hay que pensar en a quién hiere, a quién daña, ¿no? Es decir, que la cuestión de la tolerancia está atravesada de temporalidad, de espacio y de situación, ¿no? Y que lo que pudiera ser tolerable en un tiempo puede dejar de serlo en otro tiempo, así como lo que es tolerable en un lugar puede dejar de serlo en otro, ¿no?
creo que ensanchar nuestra mirada y ahondarla a este respecto es necesario y es, como dice el proyecto de teatro urgente, asimismo urgente. Sí, porque además la palabra urgencia, lo pensaba mientras veía la obra con otros proyectos de teatro urgente, es de las pocas palabras que entre comillas no se han corrompido, no sé si se podría decir así, ¿no? Todavía se entiende el concepto de que algo es urgente y es necesario, o sea, no hay nada que signifique tanto como urgente. Es verdad que la palabra urgente es irreemplazable, es por lo demás una bella palabra y yo digo a veces que marca este proyecto en un doble sentido. Primero, porque el proyecto de teatro urgente quiere ocuparse de aquello de que es urgente hablar, por ejemplo, de la tolerancia, ¿no? Pero también porque en lo que a lo material se refiere, no espera que se den las condiciones para levantar un proyecto. Es decir, que las cosas se hacen porque hay que hacerlas ahora, aunque quizá en otro momento se hubieran encontrado condiciones mejores, ¿no? Pero quizá cuando se encuentren esas condiciones mejores ya ha dejado de ser urgente el proyecto y por lo tanto hay que hacerlo ya. Es verdad que existe esa doble vertiente y hablando de la tolerancia, no quería dejar de lado algo que se pone de relieve en la función, que es cuando la tolerancia se concreta en ese ejercicio de casi virtud denostada y malentendida, que es la compasión, ¿no? Esa doble cara que existe entre la tolerancia y la compasión. Claro, la compasión es también una palabra extraordinaria, ¿no? Y lo es y nos damos cuenta de ello si pensamos seriamente en ella y en su construcción, compasión, es decir, tener pasión con otro, ¿no? De algún modo salir de nosotros para intentar hacer experiencia de qué es aquello que emociona y sobre todo que hiere al otro, que preocupa al otro, que quizá le quita el sueño, ¿no? Es una palabra enorme y desde luego está muy vinculada al hecho teatral mismo, porque en el teatro buscamos que el espectador de algún modo se imagine otro, comprenda a ese otro que está en el escenario, ¿no? Que el espectador se imagine finalmente otras posibilidades de sí, ¿no? Entonces la palabra compasión tiene como bien dices, creo que tiene una enorme relevancia moral, una enorme relevancia política y desde luego tiene una enorme importancia en eso que llamamos la experiencia teatral. Aunque hemos hablado mucho de Voltaire en esta función, de hecho, Voltaire como tal no aparece en la obra, pero a la vez está en todas partes, ¿no? Se respira Voltaire permanentemente, porque hemos de recordar que estos fragmentos, estos textos vienen de tu texto Teatro para Minutos. ¿Qué ocurre cuando uno de pronto revisa sus propios textos? ¿Qué se encuentra o qué piensa al hacer un remontaje en el que además la base de todo, como decía hace un momento, es Voltaire? Claro, bueno, primero me alegra mucho que tú hayas visto el fantasma de Voltaire, ¿no? En toda la función y a Voltaire entre líneas, creo que efectivamente es una función en cuyo centro está Voltaire, sin que ningún personaje, sin que ningún actor quiera encarnarlo, sin que ningún actor lo represente. No estamos ante un biopic de Voltaire, sino de algún modo un hecho teatral que dialoga con Voltaire y que tampoco se quiere limitarse a ilustrar filosofemas de Voltaire, ¿no? Yo alguna vez he dicho que el teatro no ha de buscar una filosofía que lo legitime, sino que ha de intentar provocar una filosofía que lo prolongue. Es decir, de lo que se trata no es tanto de ilustrar la filosofía de Voltaire cuanto de eh, ponerse en conversación con él y finalmente lo que importa es lo que el propio espectador medite, reflexione, deduzca si quiere y se atreve a hacerlo. Y efectivamente el texto que llamamos Voltaire procede de tres, o tiene como base tres textos de tres piezas cortas
breves de mi colección Teatro para Minutos, que fue editada por Uña Rota y que incluye 44 piezas, ¿no? Y esas piezas, entre ellas estas tres a las que hacemos alusión, han tenido orígenes muy diversos y en todo caso a mí me han permitido explorar formas de textualidad y de teatralidad a las que quizá el sistema teatral convencional no sea tan hospitalario. En un cierto momento, Ernesto Caballero y Karina Garantibás se interesan por una de esas piezas. Yo les llamo la atención acerca de otras dos. Pienso que están vinculadas por esa meditación volteriana y pienso también que cada una resignifica a las demás. Y he continuado escribiendo a partir de ellas y por lo demás ese ejercicio de escritura es algo que es característico de mi modesto trabajo, porque yo a veces digo que la reescritura es previa a la escritura, en la medida en que cuando escribimos una pieza, cuando escribimos una frase sobre el papel, ya hemos desechado en nuestra cabeza tres, ¿no? Yo a veces digo que escribo para poder luego reescribir, y de hecho, esta misma mañana estoy reescribiendo Voltaire y creo que eso también es de algún modo una operación no solo teatral, sino filosófica. En esta breve conversación que estamos teniendo acerca de la función Voltaire, hemos hablado casi sin querer y en otras ocasiones queriendo sobre la intención de la palabra, ¿no? Decíamos lo que significa compasión, urgente, el poder de la palabra. Voltaire y, bueno, casi todos los proyectos de teatro urgente privilegian la palabra, el teatro de la palabra, el teatro de la idea. ¿Crees que en pro de hacer otros espectáculos lo hemos perdido por el camino? Bueno, yo respeto muchas formas de teatro. No diré todas, pero sí casi todas, ¿no? Y respeto mucho el trabajo de casi todos mis compañeros. Y ahí sí que me atrevería a decir de todos mis compañeros, ¿no? Eh, pero cada cual tiene sus intereses, su voluntad y en buena medida es cierto que mi teatro tiene como una de sus misiones más importantes el examen de la palabra, el examen en asamblea del lenguaje que de hecho usamos y del lenguaje que podríamos usar. Yo siempre digo que el teatro tiene una doble misión crítica y utópica y esto puede referirse de forma particular sobre aquello que constituye, a mi juicio, la cuestión política por excelencia, que es el lenguaje, ¿no? El lenguaje que nos atraviesa. Antes, cuando me preguntabas por la pregunta que me hago cada día, yo fui sincero cuando te decía que me preguntaba por mi responsabilidad hacia los demás, pero estuve tentado de decirte que la pregunta que me hago cada día es ¿quién escribe mis palabras? ¿No? ¿Hasta qué punto soy yo el autor del texto que pronuncio, que escribo? Que de algún modo guía mi vida o hasta qué punto soy hablado por otros, ¿no? a los que acaso desconozco. En este sentido, creo que es verdad que hay algo constitutivo de teatro urgente, que es ese examen de las palabras, y tolerancia es una palabra fundamental, ¿no? En este espectáculo hay una permanente pelea por las palabras y de algún modo el lenguaje mismo queda despedazado en el espacio, en el combate. Y eso de nuevo está vinculado, me parece, por un lado a la poética de teatro urgente, que es una poética despojada, y creo que ahí el trabajo de Ernesto Caballero es magistral, porque consigue hacernos olvidar que estamos solo ante un cuadrado vacío, ¿no? Pero además está vinculado a Voltaire, porque Voltaire es precisamente un examinador de palabras. Voltaire es lo que podríamos llamar hoy un comentarista de textos, pero podríamos decir que no pasa una, es decir, que lee cada texto con un extraordinario sentido crítico y a los textos opone los hechos, es decir, enfrenta o contrasta lo que se está diciendo con lo que podemos saber que está más allá de las palabras. Esa tensión entre el mundo y el lenguaje
es fundamental, me parece, en Voltaire, y creo que tiene alguna importancia, desde luego, en este espectáculo en mi trabajo teatral. Bueno, de hecho, la forma en la que se ha hecho tangible todas estas ideas han sido a través de unas fábulas o cuentos, a través de su aparente sencillez, que luego no es tal, se ponen en pie todos estos dilemas morales, ¿no? Cuando se enfrentan cuatro personajes jóvenes, con, por cierto, un escenario prácticamente limpio, vacío, con apenas unas sillas y una luz cenital, en la que van reflexionando y van interaccionando unos con otros y que es importante recordar a través del uso del humor y la paradoja, ¿no? Que al final posiblemente es como se llegue más lejos. Pues me alegra mucho que así hayas visto el espectáculo. Es verdad que estamos ante cuatro actores muy jóvenes, pero magníficos y completamente comprometidos con el hecho teatral y con el espectáculo, y que realizan un trabajo muy desafiante, porque cuentan eh, eh, solo con la elocuencia de su palabra y de su gesto. Y es verdad que en principio de lo que se trata solo es de contar unos pocos cuentos, pero al mismo tiempo de darse cuenta, de ir comprobando que cada uno de esos cuentos es inagotable, empezando por el cuento que yo no inventé, pero que porque es un cuento que probablemente del que hay noticias de que se contaba ya en las juderías de Ávila, en la judería de Ávila en el siglo XI, ¿no? El cuento de los tres anillos, que en principio parece un cuento muy claro, y poco a poco se nos va revelando se nos va revelando extraordinariamente complejo, extraordinariamente hospitalario para cobijar infinitas interpretaciones, ¿no? Y de hecho, el operar así, que este sea de algún modo el principio constitutivo del espectáculo, la presentación de cuentos en torno a los que se discute incesantemente, de algún modo quiere ser también un gesto hacia el espectador, ¿no? De algún modo el espectáculo quiere constituir a cada espectador como crítico, para que él mismo haga su propia interpretación, no solo de los cuentos que se le están contando, sino del espectáculo en conjunto, ¿no? Y qué más podríamos desear que los espectadores en soledad o en compañía siguiesen pensando sobre lo que han visto, ¿no? Y por lo demás es cierto que, porque pudiera el oyente que nos escucha pensar que estamos ante un espectáculo hiperintelectual, ¿no? Y conviene decir que es un espectáculo en que también hay acción, emoción, poesía y pensamiento, o acción, emoción y poesía, además de pensamiento, en el que hay, y de nuevo aquí creo que se nota la mano magistral de Ernesto Caballero, pues hay humor, ¿no? Y el humor es una forma de pensamiento, y una forma de resistencia, ¿no? Yo estoy muy contento de que eso también aparezca en este espectáculo. Precisamente es muy interesante que es un espectáculo que nos lleva no solo a pensar en el fondo, sino también en la forma de la función, y en el que el espectador al final lo que hace es sentarse a dialogar, pero a dialogar de verdad, no a que le den la razón, no a escuchar opiniones y ver cómo éstas se reflejan en la función, cuando incluso puede ser hasta un acto molesto, ¿no? No siempre agrada escuchar lo que uno no quiere oír. Claro, de lo que se trata, lo que buscamos es eso, que el espectador mismo se sienta interpelado, que de algún modo se esté construyendo un ágora, ¿no? En cuyo centro están estos relatos, y no discursos conceptuales herméticos, sino y esa es la gran diferencia entre el cuento y el discurso, ¿no? El cuento puede encerrar no solo un discurso, sino muchos discursos, ¿no? Tantos como interpretaciones podamos hallar en él, ¿no? Y el espectador, de algún modo, es invitado también a participar a participar en ese ágora. Y desde luego me consta que algunos espectadores quizá puedan escuchar cosas que no habían pensado, y otras cosas que han pensado pero que en absoluto comparten, ¿no? Pero de algún modo serán ellos mismos los que participarán
aunque sea imaginativamente en la conversación, ¿no? Me consta que, por ejemplo, cuando se produce la escena de la profesora y la alumna, pues hay espectadores que se sienten muy inclinados hacia una u otra posición y algunos que en cambio van basculando entre una y otra conforme ese diálogo se produce, ¿no? Y cuando eso ocurre, pues yo siento que el teatro está haciendo algo útil y algo poderoso. Realmente de la función no podemos obtener ninguna certeza. Diría que la única es precisamente lo que dicen los personajes al finalizar, ¿no? Preguntas, preguntas y preguntas. Eh, creo que esa es la misión que comparten filosofía y teatro, que no en balde nacieron juntos y nacieron en el mismo lugar. Democracia, teatro, filosofía nacieron a la par, ¿no? Y eso no fue por casualidad. Y finalmente, hablando de humor y de pensamiento, uno de los personajes llega a decir, bueno, si es que yo solo quería hacer una obra de teatro. Claro, claro. Probablemente cada uno de esos actores y cada uno de los personajes que ellos encarnan está ahí por distintas razones y reflexionan también sobre el hecho mismo de hacer teatro, y esa no es una pregunta banal. ¿Por qué hacemos teatro? ¿Por qué? Esa pregunta interesa precisamente a la filosofía, al menos desde Aristóteles, ¿no? Aristóteles se hace esa pregunta. ¿Por qué? Porque además de espadas, de jarras, de objetos útiles, hacemos algo tan extraño como representar la vida representar a seres humanos a través de otros. Tal cosa es el teatro, ¿no? Y el por qué lo hacemos no es una cuestión insignificante. Yo tengo mi propia respuesta, que es la de que hacemos eso porque necesitamos imaginar otras vidas y examinar y examinar la que de hecho hacemos, ¿no? Y por eso hablo de esa doble dimensión crítica y utópica del teatro, ¿no? Pero otros pueden ver el teatro de otro modo y desde luego los personajes también discuten sobre eso, sobre el por qué hacemos teatro. Juan Mayorga, nuestra entrevista ya tiene que llegar a su fin, pero antes de despedirte, esta sección se llama Sin café como excusa y utópicamente proponemos a nuestros invitados que nos digan una persona o un personaje, no tiene por qué ser real ni estar vivo, con qué persona, con qué personaje se tomarían un café sin dudarlo. ¿Cuál sería el tuyo? Sí, mira, fíjate, estoy ahora mismo en mi biblioteca y me encuentro con los ensayos completos de Montaigne, ¿no? Mi mirada está sobre ellos, ¿no? A Montaigne tampoco le he dedicado ninguna obra en la que él aparezca en su centro, o sea, perdón, en ninguna obra en la que él aparezca representado, pero sí era muy importante en una pieza que se llama Últimas palabras de Copito de Nieve, en que el mono blanco era el lector de Montaigne, ¿no? Ese mono del vino. Bueno, pues Montaigne, que era un hombre extraordinariamente razonable y extraordinariamente sabio, es alguien con quien yo ahora mismo desearía tomar un café. Juan Mayorga, muchísimas gracias por esta conversación, por estos minutos acercándonos a Voltaire en el Teatro Quique San Francisco de Madrid. Al contrario, Elvira, ha sido un placer y ojalá sigamos hablando.